Redentor es el que redime, el que compra para atrás, el que devuelve lo perdido, el que restaura la dignidad, el que devuelve a la persona o a la familia lo que perdió en hipoteca, desgracia o infortunio. Redentor es el concepto hebreo de Goel, que era el familiar que compra un cargo, casa o propiedad perdida a un prestamista y se la devuelve a su dueño original sin pedir nada a cambio, solo por ser familia. ¡Qué amor! ¡Qué generosidad! ¡Qué caridad! Esa es la que Dios tiene para con nosotros. Él nos compró a precio de la sangre de su Hijo, cuando el enemigo nos tenía empeñados, vendidos, engañados. Jesucristo nos rescata, ofreciendo su sangre derramada en la cruz, para que regresemos a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios redime o libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Dios busca ganarse a su pueblo, busca acompañarle. En el Nuevo Testamento, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, del maligno y de la muerte eterna. Tanto en el Éxodo como en el Nuevo Testamento, Dios hace una alianza con su pueblo que no puede ser rota. Es una alianza de fidelidad mutua, como si casados. Se nos llama a vivir como casados con Dios. En Cristo se cumple la alianza, se ven los frutos de la redención, el perdón para la humanidad. Así pues, redención implica una unidad con Dios que nos libera, que nos perdona, una unidad con Dios que nos sana, que nos da nueva vida. Es una reunión, volverse a unir con Dios, o una reconciliación con Dios. Esto implica que por más grande que sean nuestros pecados, más grande es el amor de Dios para con nosotros. Cuando alguien dice, no tienes perdón de Dios, es mentira, embuste, no es verdad. Dios perdona si hay arrepentimiento. Dios está esperando que vayamos donde Él, arrepentidos, para restablecernos, sanarnos, hacernos nuevos, purificarnos, bendecirnos, para que empecemos otra vez. ¿Se acuerdan de Don Cholito? El programa de comedia del mediodía que había antes. Él siempre decía, encabulla y vuelve y liga. Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros en la redención. Nos hace nuevos para que podamos seguir dando vueltas, pero positivamente. Así pues, en Cristo se cumplen todas las profecías y las promesas de la redención del Antiguo Testamento, que busca una liberación. Esto quiere decir, podemos estar en paz con Dios, con nosotros mismos, con nuestra historia personal, pues Dios nos hace nuevos en Cristo. Más aún, redención implica que Dios nos adquiere, que le pertenecemos. Él toma posesión de nosotros para darnos su protección, su seguridad, para darnos su amor y su perdón. Él nos inunda con su gracia, con su misericordia y nos devuelve la confianza. Nos hace nuevos. Él hace todas las cosas nuevas. Y a todos los que creen en Él les hace nuevos, para que no vivamos en el antiguo pecado, como dice en la Biblia, en el hombre viejo, la mujer vieja, sino en el hombre nuevo de vivir en Cristo Jesús, en su presencia, en su perdón, en su misericordia, para que no andemos culpados por el pasado, sino amados por Dios en el presente y sostenidos por Dios en el futuro. Por un lado, el pacto de sangre con que Dios hizo el Antiguo Testamento, hizo en el Sinaí con el Cordero, un pacto mayor para la humanidad de sangre se hizo en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Sinaí, pues los 10 mandamientos, era un sentido de unidad con Dios a través de Moisés.
Pero el Nuevo Testamento es unidad con Dios a través de Jesucristo. Y lo que hace ese pacto ahí es Cristo, que derrama la última gota de su sangre en la cruz, para darnos su paz, su perdón, su amor, su luz, para darnos su ternura, su alegría, su vigor, su esperanza. Por su acto de amor en la cruz, por su sangre derramada, Jesucristo nos purifica, nos perdona, nos libera, nos santifica. Así, si antes pertenecíamos a Dios, pero nos habíamos extraviado, ahora en Cristo somos rescatados, comprados a precio de su sangre y pertenecemos a Dios. Él nos hace parte de su familia y parte de su heredad. Tenemos herencia con Dios, el cielo. Ya no sirven para nada las víctimas de animales que se hacían en el Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús. Ahora lo que vale es la sangre de Cristo, derramada en la cruz para nuestra salvación. Cuando tenga problemas, invoca el acto de sanación de Jesús, el acto de redención, el acto de perdón de Jesús. Invoca la sangre derramada de Jesús. Pide, Señor, por tu sangre sana, por tu sangre libérame, por tu sangre purifícame, por tu sangre santifícame, por tu sangre lléname de ti, Señor. Y por su acto de redención, de perdón, de amor, Él lo hace. Jesús nos da la Eucaristía, su presencia real, para vivir ese momento de redención, de perdón y de amor. Él nos da cada sacramento para encontrarnos con Él, para vivirlo, para amarlo, para sentirlo. En cada Eucaristía vivimos la pasión de Jesús, su muerte y resurrección. Es como si la Eucaristía fuese una ventana circular del tiempo y pudieses ver a la misma vez la última cena, la pasión, la crucifixión y la resurrección, donde Jesús se da completamente a cada uno de nosotros para que por su acto de redención, de perdón en la cruz, por el misterio pascual, podamos ser amados, perdonados, sanados, purificados, liberados. Por eso en misa de sanación se hace la oración de sanación después de recibir la comunión, porque ya Cristo está en nosotros y para que nos sane desde adentro, para que su poder sanador nos llene, nos fortalezca, nos bendiga, nos unja, nos enternezca y nos dé la salud espiritual que necesitamos a la manera física. Jesús entonces sustituye todos los sacrificios del Antiguo Testamento y nos da el reto para poder nosotros sacrificarnos por Dios. Lo que hizo en la cruz, que cada día nos unamos nuestros sacrificios, dolores, situaciones, achaques, problemas, preocupaciones a la cruz de Cristo y se lo ofrezcamos a Dios. Él es la piedra angular, el Cordero de Dios, el siervo de Dios, que desecharon los arquitectos y que es la piedra angular. Por su redención, Cristo es el eje de la salvación. Por Él llegamos al Padre, tenemos el perdón, la salvación, la misericordia de Dios. En la redención, Cristo nos otorga el perdón y la misericordia, Él vence la muerte y nos ayuda a vencer la muerte eterna. La redención es una Pascua que nos lleva hasta Pentecostés. Recuerden que después de la resurrección son 50 días hasta Pentecostés. Son 50 días de oración para pedir la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Cogemos para la playa en vez de podernos a orar y pedir a Dios el Pentecostés. Tenemos que pedirle a Dios todos los días un nuevo Pentecostés que nos renueve, que nos llene, que nos una, que nos fortalezca, que nos dé su paz, que nos dé su presencia y sobre todo que nos dé sus dones y carismas en pro de extender la abundante redención de Cristo a toda persona que quiere aceptarlo, que nos dé sus bendiciones, dones, virtudes, carismas, de tal manera que podamos sentirnos fortalecidos para hablarle de Dios a otros. Cuando alguien va a vender, le están pagando por vender, hace lo que sea por vender ese producto. Así nosotros tenemos que reconocer que Dios nos paga con la vida eterna
y que quiere dar la vida eterna a todo el que cree en Él. Y por lo tanto, con entusiasmo, con alegría, poder hablarle de Jesús al que está al lado, hablarle de Jesús al marginado, hablarle de Jesús al desdichado, hablarle de Jesús al que se siente desamparado, hablarle de Jesús a aquel que se siente desolado. Y con el coronavirus y el coronavirus hay mucha gente en soledad hoy en día, por muerte de seres queridos, por hijos que se van y nunca llaman, por gente que quizás está en un asilo y se olvidaron de ella o de él. Cuando vengo a llamar, recuerdo que de una funeraria nos llamaron porque una anciana murió en un asilo y no se sabía del paradero de su familia. La habían dejado, la abandonaron, nunca la visitaban, ni llamaban, ni ocupaban, ni nada por el estilo. El entierro fue entre los de la funeraria y el cura que estaba allá. Entonces, no podemos vivir así, tenemos que vivir con sentido de ocuparnos los unos de los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de ser instrumento de gracia los unos para los otros. Mientras somos fieles a Dios, Él nos favorece. Si somos infieles y le damos la espalda, vendrán consecuencias, aunque Él se mantiene fiel, pero vendrán consecuencias por nuestra rebeldía, insolencias, repudios hacia Dios. No obstante, Dios nos sigue buscando, retando, amonestando, inquietando. En cada generación se vuelve a vivir la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La historia de gente rebelde y que Dios va detrás de ellos a tratar de agarrarlos para tratarlos a su orden, ley, disciplina, amor, misericordia y perdón, y que dejen su mala vida, y algunos se escapan y vuelven de nuevo y vuelve Dios detrás de ellos, como los alcohólicos o como los drogadictos y demás. Y a veces no es con alcohol y drogas, a veces con actitudes negativas, a veces con orgullo, con soberbia, con rebeldía, con resentimiento o con venganzas. Se nos insta entonces a nosotros ver cuál es nuestra historia, cuando nosotros hemos sido rebeldes, que necesitamos más salvación, más esperanza, más consolación. A veces el enemigo pone pensamientos en la mente de alejarnos de Dios, tenemos que acercarnos otra vez. Con Cristo hemos de vencer nuestros pecados de la carne, la tentación del enemigo, la condenación eterna que el enemigo quiere para nosotros. Dios quiere tu salvación, el enemigo es el que quiere matarte. Por lo tanto, tenemos que mantenernos siempre en la gracia de Dios, con la capa de protección espiritual que es la oración, los sacramentos, la Eucaristía, el ir a la iglesia, en nosotros leer la palabra de Dios, en leer libros espirituales, en nosotros mantenernos siempre en su presencia en oración. Estás fregando, ora. Estás mecaneando, ora. Estás deshiervando, ora. Estás sembrando, ora. Estás haciendo las cosas normales domésticas, ora. Estás en el trabajo, órale al Señor. Simplemente te alabo, Señor, te glorifico, te adoro mientras hago esto. Si estás en el trabajo, te entrego, Señor, al San Gregorio que está al lado, que me está echando la paciencia en el trabajo. O a la carnepuelca también, porque las hay. Pídele al Señor que te dé gracia, amor, paz, esperanza, que puedas cambiar tus momentos difíciles en momentos de oración de transformación interior. San Alfonso, el fundador de los redentoristas, decía que Jesús nos redime en 3 eventos principales. Toda la vida de Cristo nos redime, nos perdona, nos sana. Y Dios pudo haber escogido, y Cristo pudo haber escogido perdonarnos por cualquiera de los eventos de la vida de Jesús. Pero escoge 3 principales. En su nacimiento, que es algo que celebramos hacia el final del Adviento y para lo que nos preparamos. En la Eucaristía, que celebramos todos los días, especialmente los domingos. Y en su cruz, porque es ahí que abre los brazos para darnos su abrazo, su presencia, su perdón y su misericordia. Y donde derrama su sangre para que tengamos el perdón de Dios. Por lo tanto, Dios nos hace parte de su vida y ha tenido paciencia eterna con nosotros. Y nos envía a Jesús para que en el momento climático de la historia nos dé la paz y el perdón. Si viniese ahora, quizás no le harían caso, porque dirían, estoy mejor con la tecnología. No, es cierto, estoy mejor con Dios.
De hecho, hay mucha gente hoy en Dios que su Dios es la ciencia, o su Dios es la psicología, o su Dios es la tecnología, o su Dios es la vagancia, porque luego existe eso hasta más no poder, que no hace nada ni por ellos mismos, ni por Dios, ni por la familia. Entonces, se nos invita a que nosotros podamos ser y hacer la diferencia en Cristo Jesús. Hemos de responder al amor redentor de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con generosidad. No seamos tacaños con Dios. Hemos de abrir nuestro corazón a Cristo para que entre en nuestras vidas y nos lave con su sangre, nos perdone, nos purifique y nos llene de su espíritu de fortaleza, de unidad y de fraternidad. Hemos de alabar a Dios con todo nuestro ser, servirle en cada momento, ser solidarios con los pobres, con los necesitados espirituales y materiales, con los necesitados de la misericordia de Dios. Hay personas que no tienen misericordia ni para con los que viven. Yo he sabido de gente que simplemente viven juntas o juntos, pero no se hablan, no comunican. Se pasan por el lado como si les pesara el fondillo. Porque no quieren comunicar, si tienen rencor o tienen negatividad unos con los otros. Jesús nos llama entonces a poder reconciliarnos y perdonarnos entre hermanos, que no haya rivalidades, entre hermanas, que no haya celos, entre personas en la casa que se comuniquen con amor. Si les toca vivir unas con otras como hermanas o hermanos después porque tienen que cuidar a su papá o a su mamá, no estén con rivalidades de lo que me hiciste cuando era niña o era niño, de lo que pasó entre nosotros, o que sé que le compraron una cosa y este no le compraron aquello. No estemos con peleas viejas, sino tratémonos con perdón, misericordia, caridad, unidad, alegría, empatía, y tratémonos el uno al otro como gente que cuenta que vale, es alguien que Dios ama y empieza a perdonar y empieza a amar en vez de echar la paciencia. Se nos insta entonces a que seamos más espirituales y menos carnales. Vencemos la carne al maligno y al mundo, arrepintiéndonos del pecado, de las malas acciones, haciendo bien por el mal que hemos hecho, aceptando la abundante redención de Jesucristo y confesándonos. Vencemos las tentaciones respondiendo a Dios sin postergar, sin dejar para después, sin dilación, nuestras decisiones y nuestras acciones. Es decir, hago lo que tengo que hacer ahora para gloria de Dios. El tiempo de salvación es ahora. Busca al Señor mientras está cercano, en tanto en cuanto se puede ser encontrado. Y más ahora con el tiempo del coronavirus. ¿Cuánta gente hay que muere en hospitales y no le permiten al cura entrar? Están en aislamiento. Yo tuve un caso que una señora me llamó que su mamá estaba en el hospital encamada con coronavirus y demás y eso. Y lo más que yo podía hacer era, con todo el protocolo del hospital y de salud y demás, ir al pasillo, y como estaba en doble aislamiento, por así decirlo, tenía puertas de cristal, ventanas de cristal, tenía otra puerta interior y ventana de cristal para poderla ver en el pasillo. Yo lo que podía hacer era orar por ella junto con la hija que estaba al lado mío y darle la absolución general, que si moría que fuera al cielo. No podía entrar a ungirle. Entonces, desgraciadamente se está viviendo de esa manera. Así que busca a Dios mientras se pueda, porque hay curas ahora que no quieren confesar a nadie por miedo al coronavirus. Entonces, se nos llama a tener prudencia y caridad, sí, pero hay que hacer la vida espiritual. Y hay gente entonces que está perdiendo la fe y están desesperándose porque no tienen la asistencia pastoral, y todo esto se habla espiritual, pues estamos grabando todo para que más personas se beneficien, porque no todo el mundo puede venir y algunos tienen miedo de venir. Mira, se van a contagiar más en una barra que en la iglesia. Así que pidamos al Señor que nos dé su amor, su presencia, ¿no? Que seamos prudentes unos con los otros.
Lo que pasa es que el puertorriqueño no sabe guardar distancia de 6 pies. Porque siempre estamos acostumbrados a hablar a 3 pies, a 2 pies de distancia y casi a un pie de distancia casi besando. Y que nos diga a 6 pies de distancia, decimos, eso es gringo. Pues los gringos hablan a 3 pies de uno y 3 pies de otro, ¿cómo se saludan así? Parece que aprendieron eso de la pandemia que hubo en el 1900 en Estados Unidos. Y se quedaron con eso. Pues al puertorriqueño que dice, mira, hay que estar a 6 pies, no, hay que estar a la distancia que se hace a un lechón el uno del otro. Pues eso es lo que toma, porque una vara y el lechón y la vara y el fuego son 6 pies, uno al lado, por el otro lado, la misma vuelta del lechón. Entonces, ¿cómo te estás preparando tú y cómo estás respondiendo tú para lo que Dios te pide? Amas como Dios ama, perdonas como Dios perdona, actúas como Dios quiere. Dios te quiere perdonar y desea restaurar la pureza de tu interior. Él tiene el poder para hacerlo. Tienes tú la apertura para que se haga. En Dios hay abundante redención, dice el Salmo 129, versículo 7. Él nos mira más allá de nuestros pecados, más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestros fracasos. Él nos perdona, Él nos sana y nos libera de nuestras ataduras. Basta que acudamos a Él, que nos arrepintamos, que nos humillamos ante Él, ante su presencia, que pidamos su perdón, su paz, su misericordia. Y también, si es posible, que lo confesemos. Si te toca estar cerca de la muerte, Señor cura, por lo menos dice, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, que soy pecador, que Dios resuelve. Estarás un tiempo en el purgatorio, pero Dios te sacará de él, pues antes saldrá del cielo. Hemos de hacer el propósito entonces de no pecar. Si no hay cura para confesarse, pues ¿qué hacemos? Buscamos no pecar, pase lo que pase, seguimos los mandamientos y buscamos estar en la gracia de Dios y que no pequemos. Entonces, en Cristo tenemos perdón, seguridad. Hemos de rectificar nuestra vida. Hemos de prepararnos para reparar el daño que hayamos hecho. ¿Ofendiste a alguien? Pídele perdón. ¿Hiciste algo que no debías hacer? Pídele perdón. Como decía un señor que dijo a su hijo que se había traído algo a la tienda sin pagar, dice, ahora, ¿vuelves? O lo devuelves o lo pagas. Y le dice al cajero, aquí está lo que se me olvidó pagar, o lo que sea. Porque muchas veces hacemos las cosas como por automático. Y el Señor dice que estemos conscientes del bien que hacemos y estemos conscientes de mirar el bien que nos hace del mal que nos hace. Basta entonces que podamos ir arrepentidos y le pidamos al Señor su misericordia, su presencia y su clemencia, pero que rectifiquemos. Para que entonces podamos hacer la vida mejor en la gracia de Dios. El rectificar implica el que vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos, el que vamos a hacer bien a otras personas. Por ejemplo, si alguien tuvo un aborto, se confiesa, pero entonces que ayude a damas a considerar no abortar, sino a tener la vida que tiene su vientre. Por otro lado, si hay personas que han estado envueltas en algo que no sea de Dios, que anime a otros a que no caigan en eso. Envuelve entonces tu vida en Cristo Jesús. Ve tu futuro, tu esperanza. Él nos renueva cada día. Entrégale tu vida hoy. Rectifica hoy. Reconcíliate con Dios, contigo, con tu familia, con la iglesia hoy. Mañana vendrán más situaciones, más reclusión, más coronavirus, más hambruna y se quitarán más las libertades civiles. De hecho, el truco que está pasando con lo que están utilizando con la pandemia es que a mayor pandemia lo que están es quitando libertades civiles, diciendo no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro. Critican a Dios y a la iglesia de que no hay mandamientos que uno no puede hacer qué cosa, pero con la pandemia es peor porque es menos lo que se puede hacer. Entonces, tenemos que creerle más a Dios todavía para que se digan de seguridad. ¿Qué quiere decir?
que nosotros tenemos que ser prudentes en la acción, prudentes en lo que Dios nos llama a hacer. El Adviento nos prepara para la primera y la segunda venida de Jesús. ¿Estás tú preparado si Cristo viniese ahora y se parara aquí enfrente y te dijera: bienvenidos mis ovejas, llegó el tiempo final, se acabó todo? ¿Qué tú harías? Quizás algunos se escarcearían como las gallinas y saldrían cogiendo, creyendo que es el guaraguao. Quizás otros dirían: ay, y yo dejé la ropa y dejé las habichuelas quemando y dejé esto, aquello. Pues mira, si Cristo viene y llegó, gloria a Dios al fin. Yo le diría: qué bueno, ya era hora. Y yo a veces le digo: Señor, acabo de llegar, porque después, si espera mucho, no va a quedar feo el mundo. Solamente el 10% del planeta está evangelizado. El 90% o no está evangelizado, o no sabe de Dios, o no cree en Dios, o son de religiones politeístas, o sea, que creen en muchos dioses, o que no creen en nada, o que creen en lo malo en vez de lo bueno, o que simplemente están en la Biblia, o que alguna práctica es su Dios. Entonces, se nos invita a nosotros ser como Juan el Bautista, precursores del Redentor, para que nuestra vida sea llevar la abundante redención a los demás. ¿Qué necesitas tú para prepararte para esa venida de Jesús? ¿Estás tú preparado? Jesús viene a darnos nueva vida, esperanza, y viene ya a nuestro corazón. No es que va a abrir las nubes del cielo en estos tiempos. Falta mucho tiempo en lo que eso ocurra, pero Él nos da mucho tiempo para que nos preparemos, para que cuando nos toque morir estemos listos para con Él, y para que procuremos la conversión de los demás, para entregarle a Cristo un mundo lleno de gracia y bendición, porque creemos en Él. Por lo tanto, en lo que Él viene se tardará muchísimo más, porque falta mucha más evangelización. Pero sí, lo que estamos viviendo son tiempos de prueba. La prueba que se avisa en el Apocalipsis, la prueba que se avisa en los libros de Daniel, la prueba que se habla en diferentes momentos de la historia de la Biblia y demás, se repiten a través de la historia humana, para que nosotros estemos avisados, al tanto, alerta. Y no es para que nos paniquemos, es para que estemos despiertos y podamos responder. Es como los soldados. A los soldados los preparan para lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, cuando está, si son marinos, cuando están en la Marina de Estados Unidos, cuando están en el adiestramiento, los hacen estar, por ejemplo, 3 días sin conseguir comida y demás, pasando por fango, teniendo que sumergirse en pantanos y demás, pueden comerse lo que llevaron en la ropa de barras alimenticias y demás, y buscar el agua que hayan traído, o que tengan, o que encuentren que esté limpia y demás. Les enseñan a sobrevivir en la posibilidad, para que entonces puedan en una guerra sobrevivir y puedan entonces llegar al objetivo que tienen que llegar y demás. Y nosotros, cuando nos pasa algo, estamos quejándonos: ay, me pasó esto, ay, me pasó lo otro, o nos quejamos con Dios: tanto que te sirve, mira lo que hace. En vez de decir: Señor, gracias por el adiestramiento que me estás dando, porque me sirve para que pueda resistir, tener vigor, tenacidad, firmeza. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve y no con nuestras ñoñerías. Por lo tanto, mira cada revés, cada situación como un aprendizaje en vez de como una queja. ¿Qué aprendes de lo que vives en tu crecimiento? ¿Qué aprendes de lo que vives en tu desvalimiento? ¿Qué aprendes de lo que vives en tus momentos de impasse o en tus momentos de debilidad, o cuando no sabes hacer algo? Aprendemos a volver a aprender, a hacer las cosas mejor. Y a veces, aún con lo aprendido, caemos en errores que se nos dice: levántate y empieza de nuevo. No es que nos quedemos estancados, es que sigamos adelante. Dios nos da hasta el último momento de nuestra vida para poder nosotros arrepentirnos, pero no esperemos a ese momento. Hay un testimonio de una persona en cama de muerte que, de hecho, fue un primo mío que estaba ahí en el alcohol, y entonces
me llaman que está en el hospital en Ponce. Y yo voy allá, y entonces, hombre más joven que yo, y yo hablo con él, le digo, vale, mira, voy a atenderlo a él, o sea, un momentito, y entonces yo hablo con él y le digo, mira, esta es la última, de aquí tú no vas a salir vivo. Por la psicosis que tienes, por esto, que si lo otro, o te arrepientes ahora, o te vas para el infierno, pero ¿qué tú vas a hacer? Y entonces, dice, me arrepiento. Y entonces empezó a hacer su confesión y demás, y eso, y entonces a la semana voy a visitarle, y entonces me dice, hablé con el amigo mío de tomadera, que era el que me enseñaba a tomar, y entonces le dije, ya yo di el paso hacia Dios, te toca a ti hacerlo ahora, empieza a orar. O sea, él le dio testimonio y le retó a que pudiera entonces mejorar y superar. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero se nos invita entonces a cada uno a dar el